Bienvenidos a Brand Hub Podcast, el espacio donde las marcas no solo se ven, se muestran. Aquí creemos que cada marca tiene una historia poderosa que merece ser contada con propósito. Hablamos con líderes, creadores, emprendedores y mentes que están transformando la forma en que conectamos con el mundo. ¡Comenzamos! La gastronomía tiene el poder de contar la historia de un país sin pronunciar una sola palabra. Detrás de cada ingrediente existe una cultura, una tradición y personas que dedican su vida a preservar ese legado. Nuestro invitado de hoy es uno de esos chefs que han hecho de la disciplina, la enseñanza, el respeto por los productos de tu tierra una verdadera filosofía de vida. Él es originario de Quito, Ecuador. Cuenta con casi 2 décadas de experiencia profesional y se especializó en Le Cordon Bleu en Perú y se ha desempeñado como chef ejecutivo, chef instructor, conferencista y representante de Ecuador en competencias culinarias internacionales. Ha trabajado en hoteles de lujo en las Islas Galápagos, Iberoestar Cuba, Best Western Casino Plaza, empresas internacionales de catering aeroportuario, Brinker Internacional como entrenador de cocina para Chili's Grill and Bar, además de formar a nuevas generaciones de cocineros y representar a su país en foros internacionales. Tenemos el privilegio de que él haya sido quien inaugure con broche de oro nuestra sección Recetas del Mundo en la primera edición de Brand Hub Magazine, disponible de manera gratuita en nuestra plataforma digital. Y bueno, si no la has leído, te invitamos a que lo hagas en el link que puedes encontrar en nuestra cuenta de Instagram. Hoy conversamos sobre cocina, identidad, liderazgo, disciplina y el enorme compromiso que implica representar a un país a través de su gastronomía. Bienvenido, Chef Paul Escudero. ¿Está bien dicho Paul Escudero? Paul, mis amigos me llaman así, con gusto. Ok, pues bienvenido, Chef. Un gusto Gracias. tenerte con nosotros. Y pues Gracias. mira, bueno, estás desde Ecuador, Quito. ¿Estás ahorita en Quito, Quito? Ecuador. Sí, buenas noches. Estoy en Quito, Ecuador, la capital de Ecuador, la carita de Dios, como le conocemos por acá. Ok, pues bienvenido, un Qué gusto placer, tenerte gracias. en nuestro podcast. Gracias. Y pues mira, Chef, siempre nos gusta comenzar por la persona antes que el profesionista. Y bueno, nos gustaría que nos comentaras quién es Paul Escudero. A ver, Paul Escudero es un cocinero con algunos años ya en esta profesión, amante y fiel apasionado de la cocina ecuatoriana, apasionado de sus productos, de sus tradiciones y enfermo y enloquecido de usar este uniforme. Sí, me encanta. Oye, pero cuéntanos cómo nace tu amor por la cocina. A ver, te cuento así muy rápidamente. Yo vengo de una familia de 4 hermanas, mujeres. Entonces, desde muy pequeño, mi vida se fue basando en tradiciones gastronómicas porque mis 2 abuelas, las madres de mis padres, eran de una provincia que básicamente es del campo, aquí en Ecuador, de la provincia de Imbabura. Entonces, tenemos muchas cosas en común con mis amigos de México porque en esta provincia se consume mucho el tema del maíz, el aguacate y el ají, que es para nosotros el picante. Entonces, desde muy niño, en las vacaciones escolares, siempre solíamos ir a la casa de la abuela. Entonces, mi abuelita siempre solía tener detalles con nosotros en la mesa de pan casero hecho a mano. Y yo veía cómo hacían el pan mis abuelos, entonces yo quería meter mano, pero al principio pues nunca me atreví y dije, bueno, seguramente voy a terminar haciendo algo mal. Igual las proteínas que son propias y típicas del campo, como el cerdo, las aves, siempre fueron el manjar de la mesa de nosotros, al igual que las frutas del campo y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo veía el cariño y la ternura con las que mis abuelas
hacían la comida, yo sabía que en un momento dado tenía que replicar algo así porque me gustaba la delicadeza y el toque muy sutil y elegante que la abuelita usaba para moler café, por ejemplo, para hacer una sopa muy sencilla o simplemente para cortar un aguacate. Entonces yo quería hacer lo mismo. Después vi cosas como esas en mis abuelos también, que siempre salían a cosechar ingredientes muy sencillos como aguacate, algunas hierbas, y ese tipo de cosas siempre estaban en la mesa. Entonces yo sabía que me iba a gustar esto de por vida y aquí estoy, acordándome de ellos cada vez que cocino. Bueno, yo veo que tienes una historia muy interesante. Bueno, tus raíces te inspiran definitivamente para dedicarte a esta profesión que es un arte, que es verdaderamente una profesión que tiene mucha riqueza. Y tiene riqueza, bueno, por la parte del sabor, por la parte de la vista, Sí, pero sí, también tiene una riqueza cultural, ¿no? O sea, la gastronomía sí. tiene esta particularidad. Cuando tú cocinas con ingredientes propios de tu región, bueno, pues estás representando también a tu país. Entonces, ¿qué representa para ti Ecuador cuando cocinas? A ver, en Ecuador nosotros tenemos 4 regiones. Tenemos la costa, la sierra, las Islas Galápagos y el oriente ecuatoriano, la selva. Entonces, cada una de esas regiones representa para mí una aventura diferente. Tuve la felicidad y la oportunidad de haber trabajado en todas esas regiones. Trabajé en la isla, trabajé en la sierra, en la costa, en el oriente. Entonces, de cada uno de esos lugares, yo aprendí y absorbí mucho la tradición que se tiene en cuanto a temas culinarios. Y aún así, mira, no termino de aprender. Siempre hay algo que uno necesita tener como dato adicional de cada pueblo, de cada región, de cada comunidad. Pero yo me fui, creo que con lo mejor de cada región. Y eso es lo que yo comparto ahora con mis alumnos, o cuando he tenido la oportunidad de salir de aquí del país, he llevado un pedacito de esta tierra a algunos lados. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en competencias culinarias, he usado hongos secos de una región de los Andes, por ejemplo. He usado quinoa roja, quinoa negra, que se da en una montaña, justamente en una provincia de mi país. Entonces, eso representa para mí la tradición de mi país, la versatilidad que me da poder usar cada uno de esos ingredientes y transformarlos en una experiencia. Eso es para mí. Es que, bueno, sí, definitivamente estas experiencias se crean a partir de esa pasión que tienes por tu país, Así la es. pasión que tienes por la gastronomía, pero no es solamente esos los elementos que te conforman. Por lo que yo sé de tu trayectoria, hay algo que te caracteriza y que, bueno, que es parte de tu carrera y de tu día a día. Y esa es la disciplina. Por eso has hecho lo que has hecho, has logrado lo que has logrado. Y cuéntanos cómo la disciplina ha jugado ese papel dentro de la gastronomía. Porque seguramente eres disciplinado en muchas cosas, ¿no? Pero en la gastronomía, ¿qué tanto te ha funcionado o te ha A servido? ver, disciplina es un término muy extenso en esta carrera porque si no la tienes únicamente no va a funcionar. Y cuando yo empecé, la disciplina para mí era al principio levantarse muy temprano, terminar las jornadas muy tarde para hacer la tarea, para poder tener limpios los uniformes. Pero es la disciplina que me llevó a darme cuenta que debía tener horarios justamente para eso, para poder hacer cada actividad en el horario que se me impuso para poder lograr la meta que al final era esa, ¿no? Crear muchos procesos profesionales, mantener un orden muy riguroso en la cocina. Siempre fui amante de ser, por ejemplo, muy organizado en mi mesa, en el área que me tocaba.
yo siempre tengo el orgullo de contarles a mis alumnos que estuve en todas las áreas de la cocina. Estuve en el área de la limpieza, estuve de ayudante, del ayudante, del ayudante, luego pude ser un jefe, luego pude ser un jefe de área y así hasta llegar al puesto máximo que uno quiere. Pero para poder lograr a eso también tuve que tener muchos errores y tuve la suerte de tener muchos jefes, compañeros, amigos que en el proceso me lo dijeron. Mira, estás fallando en esto, tienes que mejorar en esta parte de acá. Y si el plato este salió muy bonito, mañana tiene que ser mejor, tienes que ser más perfeccionista porque hay ingredientes que requieren toques muchísimo más finos, digamos, al momento de cocinarlos, que para nosotros es técnica. Entonces, Claro. yo decidí irme por esa línea de ser muy perfeccionista, de ser muy disciplinado, que claro, al final del día tú terminas siendo como el chef cascarrabias, ¿no? Que siempre busca en sus alumnos esa parte de que sean así y de exigirles mucho, pero esa exigencia últimamente es la que la vida real te pide, es la que la industria te exige que seas así. O sea, yo sé y reconozco perfectamente que hay chefs muchísimo mejores, hay gente a la que admiro muchísimo y respeto y los tengo como mis influencers, son como mis artistas favoritos. Entonces, yo veo la disciplina con la que ellos trabajan y digo, bueno, necesito generar en mi vida un poco más de esa disciplina. Y cuando tú ya estás enfocado a esa disciplina, entonces el cansancio es menos, el dolor ya no existe, el ego ya no te interesa y lo único que quieres es tener un trabajo y una carrera muy disciplinada que al final, por eso es lo que te van a recordar, ¿no? Es que, bueno, hoy vemos muchos programas que tienen que ver con chefs, con cocina, Sí, y pareciera que es algo muy divertido o algo que se hace de manera muy sencilla. Pero, ¿qué tan? O sea, tú me estás hablando mucho de exigencia, de disciplina, bueno, de todos los sacrificios que se tienen que hacer en la cocina. Pero, ¿cuáles serían los errores? Tú que eres formador de jóvenes cocineros, ¿cuáles son los errores que tú has encontrado en estos jóvenes que quieren dedicarse a la cocina? a ver, normalmente los errores muy comunes que los chicos cometen es saltarse justamente esa parte bonita de la tradición para llegar ya a querer ser el top. O sea, apenas graduado de la escuela de cocina, hay gente que piensa que la carrera está lista y me van a contratar en marcas muy grandes o simplemente voy a poder tener un restaurante y voy a poder hacer cosas increíblemente bonitas, pero yo siempre le digo que se olvidaron de la parte tradicional y eso es lo que primero tienen que dominar. Y creo yo que ese es el error más grande de la gente que está empezando en esta carrera, de saltarse o de no cruzar ese espacio difícil que es tener varias jornadas de trabajo muy duro en las áreas de la cocina que son las que tienes que aprender a dominar. Entonces, decía un profesor mío que para aprender a mandar, primero se debe aprender a obedecer. Entonces, yo aprendí primero a eso para después empezar a dar sugerencias y decirles a la gente que trabaja conmigo en general, a mis alumnos, a todos, bueno, te voy a enseñar 1, 2, 3, 4 veces. Si en ese proceso te das cuenta que no te gusta, entonces tienes que poder redefinir lo que quieres hacer, porque no puedes pasar de estudiante a jefe, no puedes pasar de estudiante a gerente, tienes que ser estudiante y tienes que ser ayudante y tienes que ser pasante para poder ganarte un puesto dentro de esa brigada de la cocina que, créeme, que es muy difícil. El equipo a veces es un poco reacio a aceptar al nuevo y cuando uno llega de nuevo con esa actitud de, bueno, de superestrella y que lo sabe todo, es ahí donde se da cuenta que le faltó la parte o le falta la parte del liderazgo. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo a los chicos, no cometan ese error, o sea, no piensen que salí de la escuela y bueno, mi primer trabajo va a ser de jefe. Nunca, les digo, nunca va a pasar eso, así que vámonos empapando un poco de lo que es la vida real como tal.
Sí, y yo me imagino que, bueno, es como en todas las disciplinas y en todas Así las es. profesiones. Hay que aprender realmente después de la escuela, aprender cómo se trabaja ya en el campo laboral. Y bueno, pues creo que estás haciendo muy bien formando a estos jóvenes, estos chicos, para que realmente luchen para ir escalando y poder liderar. Creo que el liderazgo es parte súper importante. Pero también mencionabas algo que me gustó mucho y es el conocer la cultura para poder transmitirla. Y lo dices tú, que has participado en muchas conferencias y competencias internacionales, pero ¿qué significa para ti llevar los sabores de tu país a otros escenarios? Pues en primera instancia significa mantener mi identidad, mantener la identidad de mi país con elementos que son básicos, digamos, de acá de mi país: el camarón, el plátano verde, el maní, las papas, el aguacate, el mismo ají que te comentaba, el tema del picante en mi país. Son cosas que se juntan y terminas creando una obra de arte. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de salir, incluso de forma local, lo que hago siempre es mostrar qué tenemos que la gente debe tener adorando como patrimonio cultural alimentario, ¿no? La buena comida, la comida simple, la comida sencilla. La historia culinaria de nuestro país nos habla de la época hispánica, prehispánica, colonial y contemporánea en sus alimentos. Y tal es así que yo tuve la oportunidad de crear una publicación con un plato muy tradicional en mi país, que es un locro de papa, que es con lo que a mí, por ejemplo, mi madre siempre nos consentía, a mis hermanas y a mí, con una sopa que es muy tradicional de este país, que tiene papa, tiene aguacate y un toque de picante. Entonces, esa es la esencia como tal de mi país. Y cuando yo salgo, cuando yo voy a cocinar en una exposición con una marca, hacer una activación de un producto, de un equipo, yo siempre digo, quiero hacer esto. Necesito camarón, necesito papas, necesito este producto porque quiero que la gente no se olvide de dónde viene, no se olvide lo que nosotros comemos, no se olviden jamás de lo increíble que es nuestro patrimonio alimentario. Entonces, eso es lo que me gusta a mí llevar por donde voy, cuando voy cargado de comida. Sí, mira, tú me estás comentando todo lo que haces para promover la gastronomía ecuatoriana. Pero también mencionabas muchos ingredientes que aunque los conocemos en México, ingredientes como la quinoa, Ajá, es algo que pues hace algunos años en muchos países no la usábamos y así no es, conocíamos sus propiedades que son súper, súper importantes. así Eh, es. pero lo que platicamos fuera del aire hace un rato es que Ecuador es un país que tiene una gastronomía muy rica, Así obviamente es. por los ingredientes y por todas estas mezclas que se han hecho a lo largo de los años y con las tradiciones que son propias de tu país, pero que tiene una enorme necesidad de posicionarse. Esta gastronomía que es poco conocida, sin embargo, es muy rica. Así es. ¿Por qué crees que esté pasando esto? A ver, son algunos años ya que Ecuador está apuntándole mucho a figurar más en el ranking de los sabores, de las tradiciones culinarias. Tenemos increíbles exponentes por acá, gente que ha hecho trabajo increíble, de los que yo he aprendido, pero yo creo que al principio tal vez la forma de cómo lo hicieron no estuvo bien, porque nunca funciona el trabajo individual, nunca funciona el trabajo en el que solo quieres los ojos para ti, cuando lo que de veras queremos mostrar, en el caso de mi carrera, es que se vea la comida y los ingredientes como tal. Entonces,
Hoy por hoy estamos en algunas plataformas digitales como el Test Atlas y ese tipo de cosas en donde se hace mención a la comida de mi país, el encebollado, el locro de papas, el yapingacho, la fritada, cosas de ese tipo. Entonces, son ingredientes que para nosotros son del día a día y representan el arte de todo cocinero, lo que todo cocinero ecuatoriano debería hacer. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para que en el mundo reconozcan un poquito más o tal vez más? Te mentiría si te digo que estamos en el top y que todo el mundo nos conoce, pero nos falta un poquito más de identidad, creo yo. Nos falta identidad porque hablar de cocina ecuatoriana es hablar de cosas muy extensas, pero necesitamos que nuestros ponentes o la gente que está inmiscuida esto ya hace 40 años atrás, se encarguen de promover con las nuevas generaciones, que créeme que son las más difíciles de educar en temas culinarios, porque ya los muchachos de hoy tal vez ya no sepan, no conozcan, tal vez no quieran conocer de la cultura culinaria de nosotros, entonces quieren irse de aquí para arriba y dice, bueno, a mí me gusta mucho la cultura de tal país, me gusta mucho la comida de tal país, y es eso lo que quieren reproducir, pero entonces quieren dejar de lado su patrimonio cultural y es ahí en donde se paraliza el cómo voy a viajar al mundo y mostrar. Hay muchísimos cocineros ecuatorianos que están regados por el mundo, restaurantes muy buenos en el mundo haciendo no tanto cocina ecuatoriana, pero algunos de ellos, mira, están ocupando productos y tradiciones que son de nuestra tierra, el camarón, el plátano verde, las mismas papas. Entonces hay lugares muy lindos, por ejemplo en España, en Francia, en los Estados Unidos, que hacen y reproducen comida ecuatoriana criolla y obviamente a los amigos extranjeros les ha gustado mucho, pero creo que nos falta un poquito más de difusión. Entonces, la gente que está haciendo ahora esa parte de difundir la cocina ecuatoriana como tal, pienso que lo está haciendo a medias, sinceramente. Creo que lo están haciendo a medias porque no están inmiscuidos ahí todos sus actores. En pocas palabras, no están todos los que son ni son todos los que están. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de salir, ha sido porque la gente, digamos, mis clientes, mis amigos, la gente de las que me ha conseguido por las plataformas, en mis redes, me ha dicho, oye, chef, mira, ¿qué te parecería venir acá a tal país y yo te traigo y hagamos un plato de tu país porque me parece muy, muy, muy lindo lo que hacen? Y yo le digo, por supuesto, sí, mira, quiero hacer esto, quiero compartir con ustedes. Tuve la oportunidad de estar en 2 veces en Colombia, en una feria, con amigos mexicanos, con amigos que están en la parte de Estados Unidos, de México también, y tuvimos la oportunidad de cocinar en conjunto y mezclar algunas cosas que nos encantó y dijimos, bueno, tenemos varias cosas en común, pero necesito que lo mío, la gente se dé cuenta que es mucho más, pero creo que te puedo resumir esto en una sola palabra: identidad, que es lo que todo cocinero debe grabarse en el pecho antes de cocinar. Porque como tú dices, aunque compartimos muchos ingredientes, la historia de cada platillo es lo que cuenta, ¿no? O sea, obviamente unos camarones preparados en Baja California tienen un sabor, los de Veracruz son diferentes, obviamente Ecuador debe tener una preparación también muy particular. Y bueno, tú siempre dices, ¿no?, que es importante hacer comida sencilla, pero con mucha historia. Bien, ¿no? hecho. Así es, sí. Creo que esa es la parte esencial de un cocinero, es dominar eso, lo clásico, lo básico, lo técnico, lo de muy buen gusto. Y si tú ya dominas eso, pues puedes pasar a hacer comida muy vanguardista, comida muy moderna, que eso, por ejemplo, creo que es la fascinación de todo cocinero en todos los países, en todas las culturas, ¿no? Transformar un platillo muy sencillo a algo increíble. Pero yo creo que en esa parte se pierde la esencia como tal. Entonces, yo sigo, por ejemplo, muchos perfiles de muchos chefs mexicanos y, por ejemplo, a veces veo el perfil de este chef Enrique Olvera,
y veo cómo él trabaja sus productos y cómo es el uso del maíz para ellos, en sus platillos, y cómo se transforma una cosa tan sencilla en algo increíble. Entonces, todo eso ha partido primero de dominar lo básico. ¿Qué papel juega la historia en la preparación de un platillo? A ver, mira, la historia te cuenta muchas tradiciones y, valga la redundancia, te cuenta muchas historias que tú tienes que poderlas describir y transformarlas en experiencias. Entonces, en mi país hay varias historias en la comida, por ejemplo, en la comida colonial, en la comida prehispánica, que te remontan a tiempos en los que un cura preparaba un potaje en una época del año. Entonces nosotros tenemos una comida que se hace solo en noviembre, tenemos otra comida que se hace solo para el Día de los Muertos, tenemos otra comida que se hace para dar gracias, por ejemplo, en fechas específicas del año. Entonces tenemos cosas como esas, hablar de fanesca, hablar de colada morada, hablar de locro quiteño, es eso, hablar de historia y tradiciones. Si tú dominas esas historias y conoces todo el trasfondo de esas historias y de esos platillos, estás ya empezando a dominar la historia culinaria de tu país. Así es. ¿Tú crees que un platillo puede cambiar la percepción de un país? Sí, por supuesto que sí. Mira, bueno, ahora mismo hay varias percepciones culinarias de la gente hacia nuestro país, gastronómicamente hablando, ¿no? Entonces, hablamos del encebollado, hablamos del caldo de patas, hablamos del mismo locro de papa, y la gente dice, bueno, son del mismo país, pero cuentan historias diferentes. Entonces, hablar de un trasfondo y hablar de una historia culinaria con cada uno de estos ingredientes es increíble, porque tú te sientas o tú vas con la abuela, con la familia a cocinar uno de estos platillos y lo que encuentras es eso, mucha historia y fases sociales que ha tenido mi país, mucha historia también atrás de esto que ha traído crisis, pero todo se ha calmado en parte con comida, porque muchos de estos platillos han sido los manjares que han probado príncipes, reyes, presidentes que han venido a este país. Incluso hay un libro en el exterior, en Londres, que un chef ecuatoriano pudo plasmar entre las recetas que la realeza pudo poner en un libro, y es un locro de papas. Entonces, eso creo que nos define como país, una tradición culinaria muy sencilla, pero que tiene muchísima historia y sobre todo muchísimo valor, más allá del valor nutricional y de la familia, nos define como eso, como cosas muy sencillas, pero que deberían tener un altísimo valor para nosotros como patrimonio. Así es. Oye, y cambiando un poquito de tema, tú has sido instructor, chef ejecutivo, capitán de equipos, entrenador. ¿Qué es lo que hace un buen líder dentro de la cocina? ¿Qué necesita tener un buen líder? A ver, yo creo que lo más importante de un líder en la cocina es justamente eso, ¿no? Aprender a obedecer, aprender a escuchar los errores de todos, aprender a escuchar las opiniones de todo el equipo. Yo aprendí a liderar, pero también tuve que fracasar para eso. También tuve que caerme muchas veces, también tuve que ser regañado varias veces, pero lo que te decía hace rato, para yo poder mandar tuve que aprender a obedecer muchísimo primero y saber cómo dirigir un equipo de cocina como tal. Es muy complejo porque vas a encontrar gente con diferentes personalidades, gente muy joven, gente muy adulta, gente muy introvertida, gente muy extrovertida, que no siempre va a tener la capacidad de aportar con un sí para que se cumpla la orden. Entonces tuve que leer, tuve que ponerme detrás de muchos jefes, de mucha gente que me decía, mira, para que la gente cumpla tus órdenes, primero tienes que predicar con el ejemplo. No puedes exigirle a la gente que limpie la cocina si no le enseñas cómo es que se limpia la cocina. Entonces, había veces en las que me encantaba a mí, por ejemplo, coger una escoba y limpiar yo.
muchas veces me contrataban para asesorar marcas y el que terminaba lavando pues los cacharros en el pozo de lavado era yo. Entonces, siempre me decían mis jefes o mis clientes, la gente que me contrataba, bueno, ese no es el trabajo para el que yo te contraté o no es lo que yo quiero que hagas. Pero yo les decía, mira, le estoy enseñando a la gente cómo se hace un trabajo de limpieza, cómo optimizar un trabajo de limpieza, cómo organizar las cosas, y eso creo que te termina convirtiendo en el líder, porque la gente ve que tú haces, que tú compartes esa parte con ellos de limpiar, de organizar, de a ratos también terminar con el uniforme ligeramente cochino y de lastimarte y de quemarte, que es parte de nuestro oficio. Entonces ahí la gente se da cuenta que eres un líder, que puedes levantar la voz, que puedes ser muy enérgico, pero que al final le estás enseñando y estás creando un hábito de disciplina en ellos, y ese es el verdadero trabajo en equipo. Claro, sí, yo El creo que liderazgo. son dos elementos muy importantes dentro de cualquier profesión, pero la gastronomía, que tiene esta complejidad de que cada quien debe tener una función específica y tienen que trabajar como un engrane perfecto Así. para que las cosas salgan. Sí, el liderazgo y el trabajo en equipo sin duda debe ser súper importante, ¿no? Óptimo, al pelo, porque si bien es cierto, en la cocina cada quien tiene un área específica, hay un jefe, hay una persona que se encarga de la limpieza, una persona que despacha, pero al final todos vamos por el mismo objetivo, que es Así es. un buen servicio, hacer que la gente se lleve una buena experiencia. Entonces lo ideal es que si todo el trabajo sale bien, el éxito se comparta. Entonces tú eres un Así mal es. líder cuando dices, bueno, el servicio o esto salió espectacular porque yo lo hice, porque Ujú. yo hice esto. Entonces está muy mal esa parte de no compartir el liderazgo y el éxito con tus compañeros. Y cuando tú repartes actividades, cuando tú delegas trabajo, sabes que todo se va a cumplir como se había acordado. Entonces los manuales, los libros, los cuadernos de trabajo se tienen que leer, pero también se tienen que cumplir al pelo. Pero tiene que haber un líder para que se cumplan todo eso. Entonces, una cosa es escribirlo en la pizarra y decir, bueno, hay que hacerlo así. Otra cosa es en la vida real, la cocina como tal, decir, bueno, vamos a pelar unas papas, pero en esto que se las pele así para poder llegar a este producto final, porque la experiencia última va a tener el cliente en la mesa y va a decir, bueno, voy a ir a este lugar porque el trabajo es increíble, desde el servicio, la gente que me atiende, afuera, adentro, y sobre todo, cuando ven un plato, la gente lo que siempre tiene que pensar, todos los clientes tienen que recordar es que detrás de ese plato, de ese platillo, de esa preparación, hay un equipo de gente creando experiencias y todos Así es. aportan con un poquito, pero todos aportan para que sea una experiencia inolvidable y la gente regresa y dice, mira, voy a ir a comer donde ese chef porque creo esta emoción de aquí, esta experiencia. Pero lo que la gente no sabe es que atrás de eso hay un equipo de gente que también necesita que tú le inspires, y eso es lo que hago ahora en la escuela de cocina, o sea, y les inspiro o trato de inspirarles mucho a los alumnos para que en sus pruebas, en sus exámenes, en sus pasantías, sean ellos quienes se lleven las miradas y digan, bueno, sí, yo aprendí de tal persona, pero porque me costó crear ese hábito de disciplina de si salió una vez bien, tengo que repetirlo 1000 veces para que salga mejor y mejor y mejor. Importantísimo, importantísimo que puedas compartirlo con las nuevas generaciones, tus conocimientos y tu experiencia. Oye, mira, nosotros tenemos una sección que trata de que yo te haga una pregunta y tú me respondes lo primero que se te ocurra y de manera muy corta y puntual. ¿Te parece? ¿Ya? Ajá, Ok, sí, vamos. va. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es tu ingrediente favorito? El ají, el picante, Ok, el producto ecuatoriano que todo el mundo debería probar. el camarón, Ok, ¿cocina tradicional o cocina de autor? cocina tradicional, El mejor consejo que recibiste como chef. que me siga capacitando siempre, constantemente. Ok, ¿qué es lo que nunca puede faltar en una cocina profesional?
Trabajo en equipo. Ok. Un chef que admires profundamente. ¿Aquí o por fuera? ¿Dónde sea? A ver, yo admiro mucho, por ejemplo, al chef Gordon Ramsay. La Ujú. disciplina como tal está vestida como él. Y el chef, igual en los Estados Unidos, Daniel Huff, sí, creo que es uno de mis favoritos para el tema de la elegancia y donde se junta la comida clásica con lo muy, muy, muy elegante. Muy bien. ¿Cuál es el platillo que representa mejor a Ecuador? El locro de papas. Ok. ¿Qué significa para ti enseñar? Enseñar, compartir, difundir y sobre todo mucha disciplina. Ok. Una palabra que defina tu cocina. Tradición. Ok. Y una palabra que defina tu vida. Ay, mira, hay varias, pero yo creo que es disciplina. Es disciplina. Ujú. Sí, seguramente. Pues, chef, hemos hablado de tu historia, de tu filosofía de trabajo y de tu pasión por la gastronomía ecuatoriana. Pero también nos gustaría saber a qué te dedicas actualmente y cuáles son los proyectos que tienes en puerta. A ver, actualmente yo soy docente en la Escuela de Gastronomía, sí, y en el entretiempo que tengo de un par de horas libres, soy asesor para una marca, para un restaurante muy reconocido aquí en la capital del Ecuador, y mi trabajo netamente es diseñar procesos de manipulación de alimentos, rediseñar recetas, crear hábitos de disciplina en mi equipo de trabajo, en mis cocineros, porque la cocina tradicional, aún siendo cocina como tal, así sencilla, necesita de muchos procesos alimentarios. Entonces, con esta marca estamos apuntándole mucho a tener todas las certificaciones de sanidad posibles en el país para poder generar un par de locales más y capacitar a la gente, que creo que esa es la base para la cocina, capacitar gente, pero capacitar en el sentido de, no de cocinar rico, sino de manipular alimentos, de crear una cultura de organización, de crear una cultura de concientizar con los alimentos para que la tradición se mantenga viva. Entonces, eso es lo que hago antes, durante y después. Desde que empieza mi día, estoy vestido así, mira, tal cual. Mira, es la Ujú. noche y todavía sigo usando mi uniforme, que en realidad no lo cambiaría por nada, pero es lo que les enseño a mi equipo, a que se enamoren de este uniforme que en realidad muy poca gente entiende ahora o entendería cuál ha sido el proceso para mí llevar todos estos años de este uniforme, que de verdad me ha dado muchísimas satisfacciones. Y pues los proyectos que tengo ahora mismo son con esta marca, abrir una nueva sucursal, pero con una línea diferente. Sí, lo que conversábamos hace un momento, usar cocina ecuatoriana, pero llevarla a un nivel un poquito más elevado, ¿sí? Sin salirnos de los preceptos y de los conceptos de hacer cocina ecuatoriana, pero que se siga viendo linda, que se siga viendo elegante, pero con mucha técnica, que es lo que normalmente tengo que hacer yo, enseñar a la gente. Creo que ese será mi proyecto a corto plazo, porque queremos hacerlo ya. Y como siempre, el proyecto creo que de todo cocinero es salir al extranjero, darse a conocer un poquito más. Uno siempre sueña con tener todos los galardones posibles por afuera, pero créeme que he hecho todo lo que la ley me ha pedido que haga en mi carrera, lo he hecho pasito a pasito, y en mis redes lo que hago es promocionar justamente eso, ¿no? Mi trabajo, mi tema de crear a ratos cosas muy sencillas y después transformar algo sencillo en algo un poco más moderno, digamos. Entonces, trato de llevar ese pequeño don, digamos, que tengo, y compartir con el mundo y con la gente que ha tenido, pues, el buen detalle de seguirme y de decir que les gusta mi trabajo, lo que hago. Esos son mis planes a corto plazo, y a largo plazo, pues eso, o sea, que la gente
se enamore de mi cultura culinaria, ¿sí? Al final uno terminará siendo un recuerdo, pero si hacemos el trabajo tal cual lo han hecho estos chefs en el mundo, o sea, su legado permanecerá muchísimos años por el tema ¿no? De qué es lo que hacen, cuál es el estilo para trabajar. Pero todo eso se comprime en una sola palabra, todo lo que hacen estos chefs, y es la disciplina, ser muy disciplinado. Así es. Chef, eh, ¿cómo podemos conocer o seguir más tu recorrido para conocer más de tu trabajo, de tus proyectos? ¿Y cómo puede hacerle una institución educativa, un empresario, un restaurante para contactarte o poder colaborar contigo? A ver, yo estoy acá en Ecuador, en la capital del Ecuador, aquí en Quito. Yo actualmente en mis redes me encuentro como me llamo, ¿no? Igual Paul Escudero Morales, ¿sí? Y pues también tengo todavía esta red que ya resulta, creo que un poquito clásica, ¿no? El tema del Facebook y eso, igual como Paul Escudero. Me pueden encontrar igual en el perfil de la escuela en la que yo doy clases, que es el Culinary Trainer School, ¿sí? Aquí en Quito. Hay 4 sucursales, yo doy clases en las 4 sucursales. Espero que mis jefes todavía sigan confiando un tiempo más en mí y pueda yo seguir ayudando a la educación de los jóvenes que están en la escuela, que es increíble la cantidad de gente que siente todavía esa curiosidad por estar en esta carrera y están ahí intentándolo. Entonces, ¿cómo me pueden encontrar? Igual por estas redes, ¿sí? Aquí en Quito, Ecuador, hay un link, me parece que lo tengo puesto con un número de WhatsApp también, para que me puedan encontrar, para que me puedan escribir. Tú sabes que al comienzo es un poquito, no sé, como un poco delicado dejar ese tipo de contactos, porque tú sabes que hay gente que siempre se toma el tiempo para generar alguna cosa media fea por ahí, pero la gente que ha podido encontrarme igual por las redes de profesionales en el LinkedIn, siempre ha sido así, ¿no? O sea, me han escrito, me han dicho, mira, quisiera traerte para acá, quisiera que vengas para acá a hacer esto, a compartir un poco de tu cultura. Y para mí ha sido un placer siempre. Yo, la verdad, lo único que he pedido siempre es una cosa. Mira, llevemos un par de cositas de aquí de Ecuador y lo demás me encargo yo. O sea, lo único que necesito es inspirarle mucho a la gente y darle a conocer lo que hacemos por acá, pero básicamente eso, estoy acá en Ecuador, en Quito, por mis redes siempre me van a poder encontrar, siempre van a ver detalles de comida, de platos locales que hacemos por acá. Entonces, cuando quieran compartir conmigo, con todo gusto, escríbame, pueden criticarme, no tengo ningún problema, es parte de la carrera. Yo tengo muchos amigos en muchos países, en casi todo el mundo, gente que siempre escribe o comenta, y me ayuda mucho y me motiva porque siempre son comentarios positivos, ¿sabes? Siempre me dicen cosas que alientan. Entonces yo no compito con nadie. Yo sé que hay muchísima gente, muchísimo mejor, gente que yo veo y me emociono como un muchacho y digo, qué increíble, mira este chef, ¿qué no daría porque se tome una foto conmigo, me dé un autógrafo, me firme la chaqueta? Entonces, también tengo mis ídolos en esta área, pero para la gente que siempre quiere estar en contacto conmigo, pues siempre le digo, miren, ahí está el perfil de Instagram, Paul Escudero Morales, o en el Facebook del mismo modo, o en LinkedIn, y siempre va a haber algo que les hable de Ecuador cuando me quieran buscar. Muy bien. Chef, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros no Gracias, solamente tu placer. experiencia, sino también esta filosofía de vida que demuestra y que nos demuestra a todos que la cocina es una profesión de mucha disciplina, de mucha pasión, pero sobre todo de un enorme respeto por la cultura de nuestros pueblos. Eso es lo que me encantó, rescató muchísimo eso, porque creo que lo tienes muy arraigado, ¿no? Sí, y hoy sí, comprobamos
Hoy comprobamos que la gastronomía va mucho más allá de solamente preparar alimentos, es identidad, es cultura, es disciplina, es trabajo en equipo y una enorme responsabilidad con las nuevas generaciones. Así es, así es. Chef Paul, gracias por compartir tu experiencia y recordarnos que detrás de cada gran platillo existe estudio, respeto por los ingredientes y un profundo amor por el lugar donde venimos. Sí. También, pues queremos invitarlos a leer el artículo que tú escribiste, el artículo completo, en nuestra primera edición de la revista Brand Hub Magazine, en esta sección de recetas del mundo, y que, pues bueno, no olviden activar la campanita y darle me gusta, porque todas las historias que contamos aquí tienen mucha riqueza, ¿no? Pues bueno, no sé si quieras tú cerrar con algo. Bueno, primero agradecerles muchísimo a ti por la oportunidad. Pude plasmar en esta revista, en este tema digital ahora, un pedacito de mi patria, un pedacito de mi país. Quise compartirles esta sopa, esta tradición que para mí es el manjar más exquisito del mundo. Espero poder tener la oportunidad algún día de estar con ustedes, de hacer que prueben esto, de que ustedes vengan a mi país. Les invito a que vengan para acá y poder compartir esta cosita pequeña que tiene muchísima tradición. Y pues bueno, no me queda más que decirles muchísimas gracias. De verdad me quedo agradecido con ustedes, siempre a la orden, a los amigos que tengo por México, por estas tierras tan lindas, decirles que somos eso, que somos amigos, que somos hermanos, que somos tradición, cultura, y que cuando se junta toda esa pasión, vestido de uniforme, da como resultado eso, una gran identidad culinaria para nuestros países. Muchísimas gracias, Bauli, por el espacito pequeño para mí. Me encantó conversar contigo y pues me quedo aquí a la orden siempre, a la hora que sea, desde aquí de Quito, Ecuador. Pues muchísimas gracias nuevamente, Chef. Y sí, esperamos vernos físicamente muy pronto y poder compartir más experiencias. Y bueno, pues recuerden que Brand Hub Podcasts, nosotros creemos que las grandes historias también tienen mucho que contar y se puede hacer desde la cocina, y que siempre hay historias que merecen ser compartidas. Y pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voice Win Wins. Y bueno, pues no olviden activar la campanita y acuérdense que nos vemos en el próximo episodio de Brand Hub. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Gracias. Abrazo grande hasta Ecuador. Igual para ustedes. Gracias.